Pues sin más, le damos la más cordial bienvenida a nuestra presidenta, la licenciada Aleida Calleja, quien ha realizado un trabajo notable, importantísimo al frente de la asociación durante estos últimos años. También le damos la bienvenida al licenciado Agustín Ramírez, quien es abogado y quien ha participado de manera fundamental en el desarrollo de esta iniciativa de la que les hablaremos esta tarde. A nosotros, como lo decía Aleida, dado que tenemos este interés legítimo porque los contenidos audiovisuales tengan una mayor calidad de lo que actualmente vemos y escuchamos, pues hemos propuesto que las reglas de esta naturaleza impliquen mayor transmisión, por ejemplo, de contenidos independientes, que el mercado de la publicidad se ha tomado en consideración para hacer ajustes a estos agentes económicos, que la retransmisión, más allá de las reglas del Most Offer y el Most Carry, que esas reglas también sean tocadas para que los agentes económicos preponderantes dispongan de elementos suficientes que aseguren la competencia efectiva de aquellos que no tienen la capacidad para competir con los grandotes. Esta es una de las atribuciones mucho más importantes entonces del IFETEL, pero hay una segunda que a nosotros nos pareció fundamental y que la verdad tuvimos que otra vez entrar a un análisis de la situación actual para imaginar y escribir cuáles serían los límites a la concentración. El IFETEL tiene actualmente esta facultad para establecer límites a la concentración y dice la Constitución de frecuencias, lo que significa que en materia de radiodifusión solamente se van a tomar en consideración las frecuencias. Pero luego dice también tendrá facultades para establecer límites al concesionamiento. Bueno, pues entonces ya juntamos dos elementos, frecuencias y concesionamiento. Y le agrega límites a la propiedad cruzada de medios, solo que ahí entra una acotación: propiedad cruzada de medios electrónicos que presten servicios tanto de telecomunicaciones como radiodifusión. Y entonces ya empieza la confusión de qué estamos hablando, porque la propiedad cruzada de medios que todos conocemos implica todos los medios, tanto impresos como electrónicos, y aquí es solamente los electrónicos. ¿Qué proponemos en la iniciativa? Partimos de una premisa que está también señalada en uno de los artículos transitorios, no la inventamos, porque también puede llegarse a suponer que estos de la MED inventaron el límite. No, hay un parámetro. Dentro de uno de los artículos transitorios se dice que para el efecto de lo que será el proceso de licitación de nuevas frecuencias de televisión abierta, aquellos que tengan en su poder el uso, aprovechamiento o explotación de hasta 12 megahercios no podrán participar en los procesos licitatorios de las nuevas cadenas. Bueno, pues entonces ahí encontramos, digamos, un primer criterio. Y decimos en nuestra iniciativa que un concesionario o un grupo de interés económico no podrá usar, aprovechar o explotar más de 12 megahercios en televisión abierta. ¿Qué va a suceder? Yo estoy seguro que los grupos mediáticos se opondrán, presionarán en el Congreso, y dependerá justamente de las cámaras y de los grupos parlamentarios que se haga posible pues esta aspiración de que se les impongan límites a los grupos mediáticos. Desde mi punto de vista, este es uno de los grandes temas que en el Congreso va a generar no solamente una gran discusión, sino una enorme oposición de estos grupos. Porque además esto va ligado con otro concepto muy importante que contiene la reforma y que también se establece en el proyecto de ley secundaria, que es el tema de la transición digital terrestre y la multiprogramación. Esto implica que los canales que van a ser o que van a desinvertirse en función de esta atribución del instituto, tendrán que desinvertirse con todo, porque no se trata de que, como se ha mencionado hasta este momento en que la COFETEL había venido operando,
de que los concesionarios tienen una especie de derecho adquirido para apropiarse de los 6 MHz de cada una de las frecuencias, junto con las posibilidades de mayor transmisión a través de esta compactación del espectro, y que les permitía, decían ellos o decía la propia COFETEL, una mayor pluralidad. Tenemos un concepto distinto de lo que es pluralidad, por supuesto. Aleida lo señalaba, uno de los grandes temas de la reforma es buscar que los contenidos sean plurales, pero no solamente plurales, sino de calidad. Y entonces lo que hace la iniciativa es presentar una propuesta para que a través de un artículo transitorio el Instituto Federal de Telecomunicaciones establezca las reglas específicas a través de las cuales se va a decidir y revisar, por supuesto esto implica que se tendría que revisar el proceso de transición digital terrestre, para el efecto de que se determine con mucha claridad que pues esta multiprogramación no se les queda a los propios concesionarios que ya en este momento le están explotando. Estos son entonces, desde mi punto de vista, los temas digamos fundamentales en materia de competencia económica. Hay otros rubros que son importantes, como por ejemplo las causales de revocación, que son mucho más exigentes. Esto que ya yo señalaba, no es posible que en términos de la actual ley de radio y televisión tengan que transcurrir 60 días con las transmisiones interrumpidas, que no, porque entonces el instituto tendría que adoptar estas medidas consecuentes con la naturaleza del servicio público y revocarles la concesión, algo que nunca se ha hecho. En la iniciativa enlistados 13 derechos de las audiencias. Se habla desde la perspectiva jurídica, yo soy abogado, de libertad de expresión y derecho a la información. Hay una línea muy tenue para poder, desde cualquier enfoque, sostener una postura o la contraria. Si se está hablando en favor de la libertad de expresión o si se está hablando en función del derecho a la información. A mí me parece que es muy prudente el consenso al que se llegó dentro de esta iniciativa, de enlistarlos en esos términos generales, porque pues hay, y dije la mayoría, porque hay algunos en donde sí queda muy claro que el derecho de réplica pues es un ejercicio de cualquier persona para poder responder a ciertos agravios del medio de comunicación, y debe quedar claramente especificado en qué términos. Sin embargo, hay otros en donde se está ejercitando la libertad de opinión de un comunicador que puede no parecernos, y que entonces nosotros argumentaremos que se está violentando el derecho a la información del ciudadano, del radioescucha. Entonces la fórmula que aquí se adopta es justamente en el tema de los medios públicos esta figura del defensor de las audiencias. En el tema de los medios públicos, el tener códigos de ética y políticas editoriales que dejen mucho más claro cuál es la vocación del medio. Pero como eso no puede ser en los medios comerciales, entonces el tema es mucho más complejo y se introduce en la iniciativa este organismo o cuerpo colegiado, no es un organismo, este cuerpo colegiado integrado por ciudadanos, que se denomina Consejo Ciudadano, y que dentro de ese Consejo Ciudadano se encuentren especialistas, no solamente ingenieros, abogados, sino especialistas en contenidos audiovisuales, que le permitan sugerir al órgano regulador, al Instituto Federal de las Telecomunicaciones, la política a seguir en una de las atribuciones que tiene el IFETEL, que es la vigilancia de los contenidos. Porque lo que no puede hacer el IFETEL es desentenderse de esa obligación legal de vigilar que los contenidos respondan ¿a qué? A las 5 limitaciones que están contenidas en la Constitución. Los ataques a la moral, los ataques a los derechos de terceros, la intromisión en la vida personal o privada de las personas,
la posibilidad de que se incentive la comisión de algún delito, y quinto, la posibilidad de que con las transmisiones se altere el orden público. Esas son las 5 categorías o las 5 limitaciones que la Constitución establece tanto para libertad de expresión como derecho a la información. Y ustedes podrán darse cuenta que no se trata de términos concluyentes, todos admiten una posible explicación o una posible postura dependiendo de si estás del lado del micrófono o si estás del otro lado. Y entonces este enfrentamiento y entre libertad de expresión y derecho a la información, que no debiera ser tal, tiene que resolverse en el campo del derecho a través de la vigilancia por parte del IFETEL de una ponderación de derechos, que es como se hace o como se denomina en la teoría este tema, ¿no? Pero por eso digo que pues llegamos a una posición, vamos a decir, convergente, tal como se denomina también la ley, para que lo que decía Beatriz Solís, Aleida Calleja, en el sentido de hacer un listado de derechos de las audiencias, también pueda tener como complemento la posibilidad de un Consejo Ciudadano con esas participaciones que oriente al órgano regulador en el cumplimiento de esta obligación legal de vigilancia de contenidos en términos de esas 5 limitaciones que establece la Constitución. Pero es, por supuesto, uno de los temas más complejos y, ojo, es donde el actual instituto ni la COFETEL tenía experiencia y donde ninguno de los comisionados que están designados se les alcanza a notar alguna experiencia sobre el tema de manejo de contenidos. Y tendremos que estar muy alertas porque, como decía Leila, pues nosotros nos enfocamos a hacer una redacción donde se protegiera a quienes, al grupo más vulnerable desde nuestra perspectiva, que es este grupo de los niños y adolescentes que por no tener un aparato cognitivo todavía desarrollado como los adultos, pueden ser materia de un atropello por parte de los grupos mediáticos que empiecen a emitir este conjunto de contenidos que pues impida que esta pluralidad se ajuste a los esquemas jurídicos que están consagrados en la Constitución. La Constitución yo creo que es muy precisa en esta distinción de los usos y fue un gran avance. Distinguir que el espectro radioeléctrico tiene 4 usos y que uno es el comercial, el otro es el privado, el otro es el público y el otro es el social, y ahí hago una aclaración, sí dice la Constitución, entre los que están incluidos las comunitarias e indigenistas. Después de esto, y por eso me refiero a los 4 usos, porque las radios indigenistas de la CDI están incorporados en este momento dentro del esquema de medios públicos. Y bajo ese enfoque de medios públicos, como decía el doctor Trejo, pues deben convertirse en una opción, y así está señalado en la iniciativa, que los medios públicos deben diferenciarse justamente de los medios de uso comercial por un esfuerzo permanente en la calidad de los contenidos. ¿Por qué? Porque pues se trata de asegurar que la vocación del servicio público en manos del Estado pues cumpla estos principios constitucionales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las tecnologías de la información. ¿Cómo se plantean las radios indigenistas dentro del texto de la iniciativa? Se plantea que este conjunto de radios se adscriban al nuevo Sistema Nacional de Radiodifusión Pública para que contribuyan a la cadena pública de radiodifusión, bajo este enfoque de que lo público va a tener una carga adicional de la que tienen los usos comerciales o los medios comerciales en términos de la función social. Hay una función social y después los medios públicos, además de la función social a la que se refiere el artículo 6, tendrán todas estas otras obligaciones. ¿Por qué? Pues porque reciben mayoritariamente recursos públicos, aunque se les dotará de otros mecanismos. Y porque tienen que buscar la manera
justamente de llegar a todas esas zonas o a toda esa población a quienes los concesionarios u operadores comerciales no les interesa llegar, porque si no, no tendría sentido que los medios públicos se distingan de los comerciales si van a hacer prácticamente lo mismo. Y un tema que a mí me parece fundamental para que esto se cumpla, el tema de la convergencia tecnológica. Yo creo que el tema de la denominación radios comunitarias pronto tendrá que trascenderse para hablar, en términos de la convergencia, de medios comunitarios o medios indígenas. Porque si antes, a través de la radio comunitaria y de las radios indigenistas se puede todavía tener un esquema de comunicación dentro de un grupo de la población, la convergencia entre radiodifusión y telecomunicaciones va a expandir esa capacidad. Tienen que entender que ahora el marco regulatorio que nosotros proponemos implica una situación de mayor flexibilidad para lograr las concesiones, y que el Estado entienda que el famoso fondo de cobertura social tiene que repensarse, porque bajo este esquema es más importante apoyar la manera de cómo construir estas redes de telecomunicaciones, que además es muy simple, es una red privada de telecomunicaciones, se compra tiempo a un operador virtual y se permite la comunicación entre la propia población sin costo alguno, y después la salida de comunicación vía telefonía celular con un costo bajísimo. Y la radio comunitaria ya adquiere un papel menos importante porque ya cumple una finalidad distinta al solo hecho de mantenerse comunicados, ¿no? Entonces creo que todo esto tiene que trascender y la clave es convergencia tecnológica. Y bueno, yo lo dejaría hasta aquí, en espera de que haya pues algunas preguntas, comentarios, y por supuesto de que el resto de mis compañeros, el doctor Trejo y la maestra Solís, pues también puedan presentar alguna opinión sobre este proceso de iniciativa ciudadana.